niños. Vamos a pasar, hermanos, a la escuela dominical. Los niños van a sus clases. Los adultos continuamos con el capítulo 26 de la Confesión de Londres. Y estamos para hoy con el párrafo número 11. Párrafo número 11. Muy bien, el párrafo número 11 dice lo siguiente. Aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de las iglesias, según su oficio, estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra, la obra de predicar no está tan particularmente limitada a ellos, sino que otros, también dotados y calificados por el Espíritu Santo para ello, y aprobados y llamados por la Iglesia, pueden y deben desempeñarla. Entonces, nosotros tenemos este párrafo de la confesión que nos trae luz sobre esta tarea que de forma principal y particular desarrollan los pastores, que es la enseñanza de la palabra, la predicación pública, predicación que puede ser obviamente en la iglesia congregada, pero también a la obra de predicar fuera de las cuatro paredes de la iglesia, predicación evangelística o predicación itinerante o predicación en algún área de la sociedad. Y aquí es importante comprender esto porque con mucha frecuencia, hoy en día, hay predicadores que se autoproponen, son predicadores con esa idea, ¿verdad? De un predicador. No es una persona que está compartiendo el evangelio de manera individual, personal, como todos tenemos que hacerlo. Todos tenemos que predicar el evangelio. Pero ya es diferente cuando alguien hace algo público, se pone de pie o tiene una reunión o hace una predicación al aire libre. Entonces, esto como que se ha vuelto muy fácil y muy común. Cualquier persona puede ser un predicador, pareciera ser en este sentido, pero no es así como lo vemos nosotros, de acuerdo a la Escritura y de acuerdo a la enseñanza de la doctrina. Alguien puede decir, pero ¿cómo, pastor? Entonces, ¿qué? No cualquier persona puede predicar. No, definitivamente no cualquier persona puede o debe predicar públicamente como un ministerio. Cualquier creyente puede y debe predicar el evangelio de forma privada, de forma, podemos decir, en un entorno familiar. Pero ya cuando estamos hablando de tomar una posición de predicación masiva o pública o en una iglesia o en algún lugar, entonces ahí debemos hacernos estas preguntas. ¿Esa persona pertenece a una iglesia? Porque ¿cuántos hay hoy en día que andan predicando por ahí? Ni siquiera iglesia tienen, o sea, carecen de una de las bases importantes de la vida cristiana, pertenecer a una iglesia. Y si pertenece a una iglesia, la pregunta siguiente sería, ¿fue esa persona aprobada y llamada por la iglesia para desempeñar esa labor? Y es aquí donde tenemos el énfasis de este párrafo. Es la responsabilidad de los pastores la enseñanza. Es de esperarse que los pastores seamos los que predicamos mayoritariamente en una iglesia. Las iglesias que tienen pluralidad pastoral son los pastores que se reparten las enseñanzas.
En iglesias más pequeñas, a veces puede ser un poco más difícil para un solo hombre cubrir con todas las enseñanzas, dependiendo de las demás tareas o responsabilidades que tenga. Y también, entonces, está la posibilidad de que haya hombres en la congregación que fueron dotados por el Espíritu Santo con el don para realizar esta tarea particular de enseñanza o de predicación del Evangelio. Ahorita estábamos hablando con el pastor Aaron Wright, que van a venir en febrero, el tercer fin de semana de febrero, viene con un hermano que es venezolano, que él tiene el deseo de servir al Señor, ¿verdad? Entonces va a tener una oportunidad de enseñar una escuela dominical. Y también otro hermano que es parte de la iglesia, que tiene un vivo llamado deseo para la evangelización. Entonces son personas que digamos, en este tipo de ministerios deben ser reconocidos y aprobados por la iglesia local para realizar esa labor, ¿verdad? Hoy andan muchos por ahí diciendo, no, es que yo soy evangelista. Ah, sí, bueno, ¿y cuál es su iglesia? Y algunos quizás ni iglesia tienen, pero los que tienen iglesia, y usted pasó por un proceso este, donde la iglesia lo confirmó como un maestro, porque un evangelista es un ministro, es un predicador, ¿verdad? Sin entrar en el debate si es el evangelista que menciona la Biblia, que es un don dado por Dios a la iglesia, que algunos lo ven como caduco, que tenía que ver con los llamados por los apóstoles, pero hablando particularmente de esta tarea de predicación pública, que puede ser en la iglesia o fuera de la iglesia. Entonces aquí es donde creo que la confesión nos da un punto muy importante. Porque cualquier persona que está realizando una predicación pública, si es miembro de una iglesia, de algún modo está representando a esa iglesia. Sea que predique el evangelio, o sea que enseñe. Y a veces es difícil esa división, ¿verdad? De entre predicar el evangelio y enseñar. O sea, se enseña muchas veces el evangelio también y se predica con enseñanza. Entonces, y toda predicación debería ser también cristocéntrica. Entonces, ¿cómo lo entendemos? Bueno, entendemos esto. La tarea y la responsabilidad principal en el oficio pastoral es la predicación, la oración, ¿verdad? Pero cuando hablamos del ministerio de la palabra en la iglesia está a cargo de los pastores. Pero está mal que algún hermano que ha sido también dotado, porque el Espíritu Santo le ha dado el don para hacerlo, pueda predicar en la iglesia, pueda enseñar una escuela dominical, pueda predicar en un culto. ¿Es incorrecto? No, no es incorrecto, porque lo vemos en la misma escritura, que hubo hermanos que predicaron a Cristo públicamente fuera de la iglesia o enseñaban sin necesariamente ser pastores, ser pastores. Veamos algunos versículos para esto. Por ejemplo, en Hechos 8:5, Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. De hecho, es conocido Felipe como el evangelista, ¿verdad? Pero entendemos que Felipe, que era un diácono en la iglesia, también tenía un ministerio público de predicación y de enseñanza. El siguiente pasaje es Hechos 11, versículo 19 en adelante. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor Jesús estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Bueno, no sabemos si en la iglesia primitiva habrán pasado por un proceso de evaluación y confirmación como nosotros lo estamos planteando aquí,
pero lo que vemos es que el Señor bendijo y aprobó la predicación de estos hermanos que no necesariamente eran pastores o apóstoles en ese caso. Y entendemos que la iglesia iba en una transición, pero también este rol entonces se va desarrollando en el paso del tiempo en la iglesia primitiva. En 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 y 11 tenemos también un instructivo acerca del uso de los dones. Y dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Aquí entonces se habla de dones del habla, dones que tienen que ver con la comunicación. Este era el servicio de estos ministros. Son siervos, están ministrando, están sirviendo al Señor, pero utilizan su don para comunicar. ¿Y qué debe comunicar? La palabra de Dios, no las ideas propias. No tiene que ser un motivador personal, ¿verdad? O alguien que exalta la autoestima. No, es conforme a la palabra de Dios y en dependencia del Espíritu de Dios. Si Dios ha dado estos dones, deben ser puestos en utilidad dentro de la iglesia. Entonces, ¿los pastores tienen esta responsabilidad? Sí, ciertamente los pastores la tienen. También una pregunta que nos hacemos aquí es, ¿qué pasa con aquellos que anhelan el pastorado? Bueno, aquellos que anhelan el pastorado y quieren servir de esa manera porque tienen ese deseo, esa convicción interna de que Dios los está llamando, tienen que tener oportunidades para que puedan ser evaluados en la iglesia de que han sido dotados y calificados con el don. O sea, entendemos que el don en el pastorado no es solamente la enseñanza, pero la enseñanza es uno de esos puntos que debe ser aprobado. Entonces, estos hermanos enseñan con frecuencia en la iglesia y si esa enseñanza trae bendición al rebaño, entonces también podrían considerarse como candidatos en el pastorado. Ahora, puede pasar el caso de alguien que es dotado por el Espíritu Santo y calificado para la enseñanza, sin embargo, no es llamado a ser pastor. Y entonces aquí está contemplado también esta opción, alguien que tiene su llamado o su vocación en otra dirección, no quiere dedicarse a lo que implica la tarea pastoral, que no es solo enseñar, implica más cosas, implica en el trato con las personas, el discipulado, la administración de las ordenanzas, el gobierno de la iglesia, manejo de disciplina, muchas cosas más. Pero en el área de la enseñanza se siente confortable, cómodo y ve que Dios le ha capacitado. Entonces esta persona pone ese don al servicio del Señor. Porque alguien pudiera preguntarse, ¿por qué alguien que es dotado para la enseñanza no es pastor? Y la respuesta es porque no es su llamado. Porque esa persona no tiene el deseo en su corazón de dedicarse a ese ministerio o porque tiene una vocación secular a la cual quiere ejercer y no tiene el deseo de dedicarse a ese ministerio, pero sin embargo quiere servir a Dios y quiere servir a Dios con sus dones, ¿verdad? Entonces tiene este marco dentro del servicio y de la iglesia local que por supuesto tienen que comprender estas personas que no van a tener la misma oportunidad de enseñar que un pastor, dependiendo de las circunstancias, y pudiera ser el caso que si hay más pastores en una iglesia, incluso se prescinda de ese servicio, pero esta persona entonces tendrá que evaluar en su punto dónde puede ejercer su don. Hay iglesias que carecen, digamos, tienen un solo pastor y carecen de otro enseñador, entonces la persona podría desplazarse para servir, ejercer su don en una iglesia donde
si haga falta, o comenzar una nueva obra y ser un apoyo para una nueva obra donde también pueda crecer y avanzar el Evangelio. Entonces, esto responde, bueno, aquí nosotros pasamos por ese proceso, ¿verdad? Le estaba enseñando el hermano José Andrés, el hermano Esro. En un momento reunimos a la membresía y dijimos, estos hermanos han estado enseñando. Son calificados por el Espíritu Santo, tienen los dones. ¿Qué opina la membresía? ¿Qué pensó? Y la membresía dijo que sí. Entonces, ellos son maestros reconocidos dentro de nuestra iglesia. Y en tanto sea necesario, es una bendición que puedan ejercer esos dones y deben hacerlo para el servicio de los santos y para la gloria del Señor. Entonces, cuando tenemos que quizás diferenciar cómo se manejan otras iglesias para entender, digamos, en las iglesias de las que yo venía antes, prácticamente que cualquiera que tenía ganas podía predicar y no había algo así como un reconocimiento o una aprobación. En otras iglesias, mucho más estrictas de otros lugares, recuerdo que me hablaba un pastor y me decía que se requería una licencia para predicar. Es decir, tenían que tener su tarjeta que decía que era autorizado para poder llevar la palabra. Y si no, no lo recibían en otra iglesia, ¿verdad? ¿Cómo nos manejamos nosotros? Bueno, nos manejamos de este modo. Eh, Obviamente hay algunos hermanos que desean incursionar en esta área y entonces van teniendo oportunidades. Cuando van pasando esas oportunidades, puede llegar el punto donde sean evaluados por la iglesia. ¿Qué pasaría si hay un hermano que está predicando y enseñando, pero sin embargo la gente dice, ay, me cuesta entenderle, no se ve que le sea fácil, ¿verdad? Y luchas ahí. Bueno, quizás sea mejor reorientar a ese hermano en otro servicio o en el ejercicio de otro don. Pero el don se puede desarrollar si es que lo tiene, se puede entrenar, se puede aprender. Todos hemos eh, pasado por un proceso de aprendizaje como en muchas áreas y puede llegar a hacer entonces, a verse ese avance. Pasamos al siguiente párrafo, que es el 12. Dice, todos los creyentes, me quedó el mismo texto, creo, bueno, lo leo y después aparece en pantalla. Todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma, conforme a la norma de Cristo. Entonces, lo que dice este párrafo es que la membresía es una obligación. Lo dice así, todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales. Y entendemos el unirse a una iglesia local como membresía. Muchos salen ahí argumentando, es que en la Biblia no aparece la palabra membresía, y que eso de las listas, y que, bueno, todo un gran debate. Pero lo que entendemos nosotros por membresía básicamente es que la persona voluntariamente se une a la iglesia local. De modo tal de que los hermanos que componen la membresía de esa iglesia saben quiénes son los miembros, los que están unidos, y el pastor sabe quiénes son sus ovejas y las ovejas saben quiénes son su pastor o sus pastores. Porque la relación no va a ser igual con aquellos que son visitantes que con aquellos que están unidos. Y hay una relación mutua de responsabilidad y también de beneficios o privilegios. Ahora, vean qué sabios que fueron los redactores de la confesión que dijeron que todos los creyentes están obligados a unirse a una iglesia local cuando, donde y tengan oportunidad de hacerlo. Porque hay tristemente muchas personas
que viven en ciudades donde no hay una iglesia local sana y de repente no tienen los medios para viajar 2 horas, todos los domingos y poder unirse a una iglesia local. Obviamente no va más allá de la posibilidad dentro de las circunstancias providenciales en las que Dios nos ha colocado. Yo recuerdo un tiempo en mi adolescencia que nosotros viajábamos 1 hora y media perdón, 1 hora 45, a veces eran 2 horas, para congregarnos en una iglesia. Y lo hicimos por un gran lapso de tiempo y después las circunstancias económicas ya no nos lo permitieron. Pero entonces, si la posibilidad está, si los medios están, es una obligación para el creyente. No puedo vivir aislado de una iglesia local. Y tengo que formar parte de esa iglesia local. Y tengo que seguir los pasos estipulados para la membresía. Y si en algo no está mi vida en orden, debe ser ordenada para unirme. Entonces, hay obviamente una misericordia implícita en esto. No se le puede poner esta carga a alguien que no tiene los medios o la posibilidad de hacerlo. Y ojalá hubiera una iglesia sana en cada ciudad o cercana a cada ciudad para que todos puedan congregarse. Pero si no los hay, entonces son circunstancias especiales. Pero si la hay, si usted encontró esa iglesia, la responsabilidad es unirse. ¿Por qué? Porque no existe el creyente llanero solitario, el que dice, ah, no, yo soy de Cristo, sí, yo amo a mi Salvador, ah, sí, pero yo no me uno a ninguna iglesia. No, eso no es el entendimiento de lo que es el cristianismo. Dios me salva, yo soy, como estudiamos desde el inicio de este capítulo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, está unida a Cristo, Cristo es su cabeza, nosotros estamos unidos a Él y esa es la iglesia universal, invisible, pero en la expresión visible están las iglesias locales a las cuales debemos unirnos y debemos saber de que somos una familia y que Cristo es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestra cabeza, nuestro líder y ejercitar allí nuestros dones y servirnos por amor unos a los otros. Entonces, cuando se unen los hermanos a la iglesia, deben ser conscientes de las responsabilidades que esto lleva. Por un lado, sí, hay privilegios. Tenemos nosotros ese privilegio de formar parte de esta iglesia local, de participar de las ordenanzas, de adorar juntos, de gozarnos en las cosas que hacemos en el servicio al Señor. Pero también hay responsabilidades. Y esta responsabilidad primariamente tiene que ser relación con el propio funcionamiento de la iglesia, las asistencias a los cultos, las responsabilidades en el servicio, el ánimo en la fe y todas las cosas que implican a la vida cristiana. Vean qué interesante, dice 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Esto es lo que hacemos y debemos hacer. Puede ser que alguien esté un poco débil en su vida espiritual. Tenemos que tener paciencia con esa persona, darle ánimo. Puede ser que haya alguno que no se involucra mucho en el servicio, que no pone atención a saber cuáles son sus dones, no busca la manera de servir. Tenemos que alentarle, a veces tenemos que amonestarle. Esta es la iglesia local. Tenemos responsabilidades unos para con otros. Dice en el segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esto tiene un juramento,
que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay hermanos que conforman parte de la iglesia, pero viven desordenadamente, la iglesia, principalmente los pastores, deben poner cuidado en eso, pero la iglesia toda debe estar atenta también para informar a sus pastores y para, entre todos, animar a este hermano a corregir sus desórdenes. Pero si fuera que llega a un punto donde es reprendido personalmente, es reprendido por personas en un círculo, en un marco privado, con testigos, y finalmente aún por toda la congregación y esa persona sigue andando desordenadamente, tiene que ser removido de la iglesia y hay un distanciamiento de esta persona. Porque lo que nos une, y nunca vamos a poner por encima el amor o cualquiera de esos buenos sentimientos, nunca podemos poner eso por encima de la fidelidad a Cristo. O sea, lo que nos une es Cristo. Y cualquiera que no anda conforme a la norma de Cristo, ni se somete al gobierno de la iglesia o a la disciplina de la iglesia, no podemos estar con comunión con esa persona con una limpia conciencia. Vea lo que dice en 2 Tesalonicenses 3, 14 y 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Esa es una especie de disciplina que el apóstol Pablo está instruyendo. O sea, esa persona que abiertamente se oponía a la instrucción apostólica estaba desafiando no solo al apóstol Pablo, estaba desafiando a Dios. Y muchas veces puede pasar esto en la iglesia local también, cuando hay una clara instrucción bíblica, pastoral, y una persona abiertamente se opone a eso y no se dispone a seguirlo, a ese señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence. Es decir, la vergüenza iba a funcionar aquí como el método de Dios para que esa persona reconozca su mala conducta y su pecado. Pero vean qué interesante cómo sigue. Dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amolestadle como hermano. Es decir, que cualquier persona pudiera andar en algún momento de su vida, tener algún tipo de desorden, de rebeldía, de desobediencia. No se trata de pensar que es nuestro enemigo, se trata de actuar justamente para que sienta la responsabilidad, que está fallando, lo malo de su pecado, pero como un hermano para hacerle recapacitar y traerle nuevamente al camino. Ahora, pudiera pasar el caso de alguien que luego de un proceso disciplinario y expulsado de la iglesia, siga en su entendimiento pensando de que puede relacionarse con cualquiera de modo normal. Y vean en este caso lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 5, 9 al 13. Os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Mas os escribí, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Vean cómo habla aquí el apóstol, de los que están fuera y de los que están dentro. ¿A qué se refiere? Está hablando de membresía. Es la membresía de la iglesia. Ahora, ¿qué pasa si hay alguien que está viviendo esa vida? Dice que es hermano, pero está viviendo una vida
totalmente impía, en inmoralidad sexual, en una vida de avaricia, o es ladrón, o es idólatra. Bueno, si forma parte de la membresía de la iglesia, tiene que pasar por un proceso disciplinario y ser excomunicado, excomulgado, salir de la iglesia. Tenle por gentil y publicano, dice la Escritura. Y el apóstol Pablo, aplicando este texto, dice, quitad a ese perverso de entre vosotros. Se refería a un caso de inmoralidad que debía ser juzgado. Ahora imagínense entonces que esa persona es removido de la congregación por vivir una vida licenciosa, pero entonces los hermanos lo reciben en la casa y comen con él y hasta le siguen diciendo hermanito. Esto es lo que dice el apóstol. No está bien. A ver, con las personas pecadoras de este mundo no podemos prohibir que se junten, porque los impíos todos viven en sus pecados, ¿verdad? Entonces, usted se va a juntar con alguien para evangelizarle y quizás tiene una vida de inmoralidad, o es un avaro, o es un idólatra. Pero si hay alguien que se llama hermano, incluso que fue removido de la comunión de una iglesia por causa de su pecado, no lo pueden recibir y tener comunión con esa persona. No es correcto. Esa persona está andando de manera totalmente desordenada. No deben juntarse con esa persona. O sea, es notoria esa hipocresía o ese descaro de vivir una vida doble, y el creyente no debe caer en esa comunión que no es realmente una comunión real y genuina, una falsedad. Finalmente dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, en la iglesia del Señor, a la cual cada miembro se une voluntariamente, hay privilegios y hay responsabilidades, y hay autoridades designadas por Dios para la iglesia. Entonces debemos tener una disposición para cumplir nuestras responsabilidades, para sujetarnos al gobierno pastoral, para servir a nuestros hermanos y para velar por la santificación en la iglesia, que el pecado sea tratado y que no haya una apertura sin juicio para con aquellos que viven una doble vida. Vamos a pasar al párrafo número 13 y dejamos los dos últimos párrafos para el domingo que viene. El párrafo 13 dice lo siguiente: ningún miembro de iglesia, por alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, debe perturbar el orden de la iglesia, o faltar a las reuniones de la iglesia, o abstenerse de la participación de ninguna de las ordenanzas por tal ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. Este párrafo plantea la situación particular de alguien que pertenece a la membresía de la iglesia, pero sufre por causa de una ofensa de otro miembro. Entonces, esta persona necesita sostenerse en el Señor y dejar que siga el proceso que debe seguir conforme a la Escritura para que esas situaciones sean tratadas. Vean con cuánta facilidad esto pasa y
en las iglesias y trae tanto dolor. Algún hermano o alguna hermana que se ve ofendido o es ofendido por otro, por otra, y se genera allí una gran incomodidad. Son múltiples las posibilidades, porque a veces hay una ofensa real, entonces está el ofendido que fue realmente ofendido por un pecado de otro. Pero algunas veces esa ofensa no es real, sino es que la interpretación prejuiciosa de alguien que se siente ofendido por lo que el otro hizo, quizás no con intención. A veces hay intención, a veces no hay intención. A veces hay un juicio correcto de lo que el otro hizo, a veces hay un prejuicio. Bueno, ¿cómo debe actuar cada hermano, cada miembro de la iglesia? Debemos seguir los pasos bíblicos. Y los pasos bíblicos en Mateo 18, 15, 17 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Este es el proceso disciplinario en la iglesia. Primero hay una reprensión privada, es decir, el que se sintió ofendido no debe andar divulgando a todo su alrededor quién le ofendió y cómo le ofendió. Debe ir y hablar con la persona que realizó la ofensa. Esa es la charla privada. Y si en esa charla privada hay un acuerdo, entonces ya hay paz, se solucionó el asunto. Pero si no hay un reconocimiento e incluso el problema se agrava, entonces es necesario que haya testigos. Se piden dos testigos porque hay una tercera persona que es el afectado, entonces por boca de dos o tres testigos consta todo lo que se hable. Y entonces, con los testigos presentes, si la persona que ofendió o aparentemente ofendió no tiene ninguna disposición, entonces es necesario que sea escalado a la iglesia. Este es un parámetro, son etapas de la disciplina. Y por supuesto, cuando hablamos de la disciplina en la iglesia, es necesario que los pastores, como administradores de estas cosas, estén al tanto de lo que acontece. Es decir, el primer testigo convocado tiene que ser el pastor cuando hay problemas interpersonales que no se solucionan en el ámbito privado. Porque lo que advierte este párrafo es que alguna persona se siente ofendida o fue ofendida y entonces utiliza esa situación de víctima para perturbar el orden de la iglesia. Entonces, por ejemplo, la murmuración es una de las cosas más dañinas en la iglesia. A mí me ofendió tal hermano, me ofendió lo que hizo Jerry, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Y entonces yo ando contándole a todo el mundo lo mal que Jerry me trató. Y eso es malísimo para la iglesia, para Jerry, para mí, para todos. Eso es pecado. Entonces, el que es ofendido no tiene que abrir la boca con nadie más, tiene que ir y tratar el asunto y decir, vea, usted hizo tal cosa que a mí me ofendió. No, no sé, dígame si se dio cuenta, no se dio cuenta, si lo hizo con intención o no, pero tiene que haber tiene que solucionarse ese problema. Ahora, otra forma de perturbar el orden de la iglesia es aquellos que siendo víctima, simplemente quizás no lo hablen con nadie, pero se ausentan de las reuniones. Y aquí ha pasado situaciones de gente que está ofendida con otro y entonces simplemente no voy a la iglesia. Como si eso fuera una manera de solucionar las cosas. Usted no viene a la iglesia por X o Y persona. Usted viene a la iglesia porque es obedecer al Señor. Y si tiene un problema con alguna persona, tiene que arreglarlo. Si usted tiene problema en el trabajo con alguien, no falta el trabajo. Tengo que ir igual porque si no, no cobro. Bueno, pero usted tiene que venir a la iglesia porque viene a adorar a Dios. No. Y obviamente tiene bendiciones en venir a la iglesia, es la bendición de la obediencia, pero quiere honrar a Dios con su vida y tiene que solucionar esos asuntos. Entonces, una cuestión podría ser perturbar el orden y otra podría ser ausentarse de las reuniones.
o abstenerse de de una ordenanza. Digamos, hay gente que está ofendida por lo que otro le hizo y entonces no quiere participar de la cena del Señor. Aquí debemos entender bien cómo funciona esto. Si usted ha tenido un problema con alguien, antes de participar de la cena del Señor, debe buscar los pasos de reconciliación. Sea usted la víctima o sea usted el victimario. Si es usted el victimario, el que causó tiene que ir y pedir perdón para participar de la cena con una limpia conciencia. Pero también dice la Escritura, si traes tu ofrenda al altar, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y ponte de acuerdo, ¿verdad? Pero puede ser entonces que usted es el que sufrió y entonces usted tiene que pensar esto. ¿Es esto que yo he sufrido de parte de mi hermano una ofensa que yo puedo perdonar y pasar por alto sin mayor problema? ¿O es esto algo tan grave que me predispone mal hacia él o hacia ella o hacia Dios o hacia la iglesia? Si es así, tiene que ir y hablar y solucionarlo. Muchas veces alguien puede quizás ofenderse en el momento por algo que alguien hizo, pero simplemente decir, bueno, lo perdono en el Señor y sigo adelante. No es necesario, ¿verdad? Una gran reunión para tratar asuntos menores. Pero si son asuntos que siguen incomodando la mente y el corazón, es necesario ir y solucionarlo y poder participar de la cena. No es correcto decir no voy a la cena para justificar no arreglar el problema. Porque si bien la cena es un medio de gracia, también es un mandato del Señor. Tiene que ser que no participamos de la cena por causas válidas. No puedo no participar de la cena porque estoy mal, porque fulanito me miró feo. No, arregle su problema porque es su adoración al Señor y usted quiere estar bien para adorar al Señor y quiere estar bien con fulanito y quiere estar bien con la iglesia y tiene una responsabilidad y un compromiso con Dios y con su iglesia local. Como dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Colosenses 3, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Si alguien ha tenido o padecido una ofensa recibida y ha cumplido con los pasos que se estipulan para esa persona, recuerde, no alterar el orden de la iglesia, no ausentarse de las reuniones, no menospreciar la cena del Señor, ya sea participando indignamente o no participando cuando pudiera hacerlo, sino esperar en Cristo mientras se prosigan las actuaciones de la iglesia. Algunas veces es necesario que haya un proceso disciplinario que toma tiempo hasta que haya claridad quiénes fueron los que actuaron mal. ¿Verdad? Uno ha tenido que lidiar con situaciones donde uno pide al Señor dirección, porque personas se mantienen en su posición cerrada de que no han hecho algo malo, de que el otro es el que está actuando mal, pero el Señor luego pone a la luz las cosas. Generalmente se pone a la luz la falta de arrepentimiento, el orgullo, la soberbia, la jactancia. Muchas veces eso sale a la luz y entonces esas personas, si no cambian, si no se arrepienten, no pueden continuar en la iglesia del Señor. Hermanos, esto es sagrado. La iglesia del Señor es algo sagrado. Tomemos esto con sumo cuidado, temor. Recordemos las instrucciones que tenemos para ponerlas en práctica y que Dios bendiga a nuestra iglesia con unidad. Oremos.